Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube. Que Dios derrame sobre cada uno de ustedes abundantes bendiciones. Que Dios les libre, les cuide y les proteja en medio de esta situación que aún continuamos viviendo, la pandemia del coronavirus. Nosotros estamos estudiando, seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito y hemos identificado versículo 5 del capítulo 1 como el verso clave para poder entender la carta. Sencillo. Corregir lo deficiente y establecer ancianos. Esta es la clave para entender toda la epístola. Pablo escribe para que esto de corregir lo deficiente y que pueda ser establecido un liderazgo firme ocurra. Y todo esto tiene que ver con completar la obra de Dios en la iglesia local. Esa es la idea del versículo 5. Nosotros estamos viendo la serie que hemos titulado Características de una iglesia firme. Y ya hemos identificado 4 características. Las recuento brevemente a fin de que podamos recordarlas. Una iglesia firme se caracteriza por tener una sólida zapata. Vimos que esta sólida zapata se logra por medio de hacer compromisos con el Señor, con el servicio, con la predicación del Evangelio y con un discipulado efectivo. Aprendimos también la segunda semana del estudio de esta carta que una iglesia firme se caracteriza por tener líderes calificados, y estos líderes calificados debían estar aptos en sus 3 esferas: en la personal, en la social y en la doctrinal. Importantísimo, esto lo vimos en los versículos 5 al 9, capítulo 1. Tercer domingo que estuvimos con esta enseñanza de la carta a Tito. Una iglesia firme se caracteriza por corregir las falsas enseñanzas y a los falsos maestros. Vimos los 3 pasos para lograr este paso, importantísimo, valga la redundancia. Identifica, frena y reprende a los falsos maestros. Una iglesia firme debe identificar, darse cuenta, estar despierta, atenta, cuando quieren colarse, introducirse doctrinas falsas que atentan contra la verdad del Evangelio de Cristo. Fundamental esto. Una vez identificadas, deben ser frenadas y luego entonces enfrentadas. La semana pasada estuvimos viendo que una iglesia firme se caracteriza por tener miembros que se comportan dignamente. Capítulo 2, versos del 1 al 10. Y de esta manera, ya casi finalizando el estudio de esta carta, llegamos a lo que yo he llamado el corazón de la carta, el corazón del mensaje, la parte importante, la enseñanza fundamental. La razón por la cual nosotros hemos visto todo lo que vimos las semanas anteriores. Y la razón que da respuesta también a lo que vamos a ver en las próximas semanas. Y he titulado el mensaje de hoy que una iglesia firme se caracteriza por vivir en la gracia. Una iglesia firme se caracteriza por vivir en la gracia. Y eso lo vamos a aprender en los versículos del 11 al 15 del capítulo 2. Vamos a leerlos. Dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios bueno, grande, maravilloso, precioso y perfecto. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Eres santo, santo, santo. En esta mañana, Dios, nos disponemos a orar, pidiendo tu dirección para que podamos ser guiados por tu enseñanza, la que está en tu palabra, la que debe transformar nuestras vidas conforme a la verdad del Evangelio. Dios, líbranos de cualquier falsa interpretación. Danos la capacidad, la sabiduría, la pasión, el deseo de grabar en nuestros corazones y practicar en nuestras vidas lo que tú nos enseñas a través de la carta de Pablo a Tito. Todo esto lo pedimos en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya nosotros como iglesia conocemos qué es la gracia. Una definición bien sencilla, bien corta, es que la gracia es un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. De manera sencilla. El apóstol Pablo aquí en estos versículos está ampliando, detallando, aclarando el significado de vivir en la gracia. Y este es el llamado y la característica de una iglesia firme. Y yo no pretendo aquí con esta enseñanza de esta mañana entrar en largas definiciones teóricas y teológicas acerca de la gracia. Más bien, yo quiero que podamos identificar cuál es la enseñanza del apóstol Pablo a través de esta carta. Y en esta porción, la enseñanza tiene que ver con que Cristo es la manifestación de la gracia. Dicho en otras palabras, la gracia se manifiesta a través de Cristo. Podemos ver claramente la gracia de Dios a través de nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Y esa manifestación tiene que ver con su encarnación. Dice Juan capítulo 1 y versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un poquito más atrás en el mismo Evangelio, capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa manifestación de la gracia es Dios hecho hombre, segunda persona de la Trinidad, la encarnación de Jesús. Dios Hijo es contenedor de la gracia desde la eternidad, pero se hizo más visible a los hombres por medio de esta encarnación. Miren, la gracia de Dios ha sido siempre y será siempre, porque Dios es eterno. Y vivir en la gracia es vivir de acuerdo a los principios que en estos versículos vamos a identificar. Es vivir de acuerdo a 4 verdades que el apóstol Pablo va a mencionar y nosotros vamos a detallar porque queremos acordarnos de estas verdades siempre.
no solo para nuestras vidas, sino también para las vidas de aquellos que aún no conocen el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Entonces, en estos versículos vamos a estudiar 4 verdades. La primera verdad tiene que ver con la salvación. Una iglesia que se caracteriza por ser firme, vive en la gracia. Y esa manifestación de la gracia, dice el versículo 11, es para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice el versículo 11. Cuando nosotros veamos, leamos en la Biblia, en la palabra de Dios, esa palabrita para, entonces paramos porque indica propósito. Porque para esto está Pablo escribiendo, para indicarnos que esa manifestación gloriosa de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo hecho hombre, es para salvación de todos los hombres. Siempre, siempre, durante todos los tiempos, las personas se salvan por gracia mediante la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese creer es la fe. Esa es la herramienta para obtener la salvación. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es una característica. Vivir en la gracia es una característica de la iglesia local. Pero la gracia de Dios ha estado presente en todos los tiempos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero se ha hecho visible, más evidente, más brillante, más luminosa en la vida de nosotros por medio de la manifestación de Dios Hijo, hecho carne, como dice Juan en su Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos vivir como iglesia en la gracia? Quiero dar un ejemplo para poder ilustrar el significado de esto. Desde pequeño, mis padres me llevaron al consulado americano para que me dieran visa. Y me dieron una visa americana para poder viajar a los Estados Unidos. Sucede que ya llegando a los 19, 18 años por ahí, mi visa americana se venció. Y yo me descuidé y dejé que se venciera. Pasó 1 o 2 años, no recuerdo, y yo no hice caso a eso. Y recuerdo que mi padre leyó en el periódico que el consulado americano estaba dando una gracia para las personas que tenían la visa vencida con un periodo menor a 2 años, algo por ahí. No estoy seguro de la cantidad de tiempo. Lo que sí recuerdo que yo aplicaba para entrar en ese periodo. Bueno, pues decidí hacer la cita para renovar mi visa que se había vencido, entrando en esa gracia que había extendido el consulado americano. Bueno, pues me renovaron la visa, 5 años me dieron. Ya teniendo yo 25, 26 años, vuelve y se vence mi visa. Y dejo otra vez que pase el tiempo, no hago la renovación. Leo que hay una gracia y que ahora está extendida 4 años. Pero yo no me importó mucho. Y pasaron más de 5 años y no la renové.
no pude renovar mi visa americana porque no aproveché la gracia. Entonces, para poder hacer la comparación con la gracia de Dios, esa gracia que extendió por ese periodo de tiempo el consulado americano estaba ofrecida para todos aquellos que tuviesen una visa vencida durante un lapso de tiempo menor a 4 años. La primera vez que se venció mi visa, yo entré al consulado antes de que se pasaran esos 4 años. Y como estaba la gracia, sin ninguna pregunta ni ninguna otra cosa, me dieron mi visa. Pero la segunda vez, yo no aproveché la gracia porque no hice la cita. En el mismo sentido, dice el texto que la gracia de Dios está dispuesta en este mundo para todos los hombres, todas las personas, todo el ser humano que ha nacido, que nace y que nacerá sobre este mundo, puede aprovecharse de la gracia de Dios. En lugar de hacer una cita como tuve que hacer en el consulado, debe poner su fe en Cristo y es automáticamente salvo. Por gracia, por medio de la fe. Esa es la explicación. La gracia está ahí. La persona del Hijo es el recipiente de esa gracia. Y lo vimos manifestado cuando vino a la tierra. Y está disponible para todos los seres humanos, absolutamente para todos. Pero la herramienta para tomar esa gracia es la fe, es creer en Cristo. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16 que acabamos de mencionar. Y es por gracia, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 8. Y este tiempo que estamos viviendo, luego de la manifestación de Cristo, de la manifestación de su gracia, se caracteriza y debe caracterizarse porque vivamos por la gracia. Que ese sea el distintivo de nuestra iglesia, disponible para todos los hombres. ¿Cuál es el problema de esto? Seguimos viendo lo que dice Juan capítulo 3 y a partir del verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 16 está diciendo que para todos está disponible la gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, al mundo, hay un problema. Hay dos grupos de corrientes. Están los que dicen que Cristo murió solamente por algunos y otros que dicen que Cristo murió por todos. Denominaciones hay muchísimas. ¿En cuál usted debe estar? Usted y yo debemos estar en la bíblica. Y la Biblia dice que es para todos. Nuestro Dios no es un Dios de exclusión, es un Dios de inclusión. Pero ¿qué sigue diciendo los versículos? ¿Cuál es la intención de Dios? Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. No fue para condenar. ¿Cuál es la intención? Para que el mundo sea salvo. Versículo 17. Dios no envió a Jesús al mundo para condenarnos, sino para salvarnos.
No para excluirnos, sino para incluirnos. ¿Cuál es el problema? Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. La intención de Dios, salvarnos. La intención del hombre es una decisión. ¿Quieres salvarte? Cree en Cristo. ¿Quieres condenarte? Recházalo. Recházalo. Dios lo envió a todos. No hay excusas. No hay excusas. Nadie puede venir delante de Dios y decir, tú no me pusiste en el grupo. Tú no me anotaste. Tú me sacaste de la lista. La Biblia está diciendo todo lo contrario. Para todos. Pero debes tener la intención. Debes abrazar la gracia mediante la fe. Y hay razones porque hay gente que la rechazan. La razón la dice el versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino. Lo acabamos de ver en la carta a Tito. La manifestación de la gracia. Vino la luz. Vino Jesús. ¿Qué pasó con los hombres? Amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el problema de esta humanidad, de nosotros? Que mientras nosotros no hemos venido a Cristo, estamos contentos con la vida que llevamos. Nos encanta coquetear con el pecado. Nos queremos esconder de la verdad de Dios porque Él va a identificar lo malo que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y es por eso que no llegamos a Él. Es por eso que no venimos a Él. Entonces vivir en la gracia es un llamado a la iglesia a predicar de la salvación, a ofertar la gracia que Dios ha extendido a toda la humanidad, a todo el mundo durante todos los tiempos hasta que Cristo venga por segunda vez. La Biblia es muy clara. El apóstol Pablo lo está reafirmando aquí en versículo 11. A todos. Para todos es la gracia de Dios. Y nuestra manera de vivir debe ser conforme a esta gracia. Esa es la primera verdad que podemos identificar en estos versículos. Pero hay más. Y una cosa viene de la mano de la otra. Y antes de entrar al segundo punto, a la segunda verdad, yo quiero hacer un breve comentario, principalmente dirigido a ustedes que tal vez están viendo esta transmisión y no han puesto su fe en Jesús para abrazar la gracia salvadora que Dios ha dispuesto para toda la humanidad. ¿Estás viviendo sin propósito? ¿No sabes qué va a pasar con tu vida luego de que mueras? ¿No sabes qué está pasando con tu vida ahora aquí en la tierra? Porque no has disfrutado del regalo que Dios te ofrece mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. Este llamado es para ti y para todo aquel que quiera salvar su alma. Pon tu fe, que es tu confianza, que es lo mismo que creer en Cristo Jesús, que es la manifestación de la gracia, y tendrás vida eterna. Esa es la primera verdad. La segunda tiene que ver con la santificación. La iglesia firme que quiere vivir en la gracia tiene miembros que andan en santidad. Vamos a leer el versículo 12 otra vez. Dice Pablo a Tito, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
¿Qué nos está enseñando? Esa gracia que es Jesús manifestado en la carne es la misma que te salva, también te santifica. Esta es la segunda verdad. La gracia de Dios te salva. Y a los salvos, la gracia de Dios los santifica. Y esta santidad tiene dos vías. La vía teórica, teológica, intelectual. Somos santos porque Dios nos ha apartado para sí. Pero esta gracia que trabaja en nosotros, operando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, nos santifica en la práctica. Es el propósito de Dios para ti y para mí, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Marino nos enseñó en la epístola a los romanos que los creyentes están predestinados para ser santos, para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Y un creyente que no anda en santidad es un cretino. El propósito de una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús es andar en santidad, porque la gracia transformadora, majestuosa y gloriosa que opera en su vida por medio del Espíritu Santo lo va a guiar a la práctica de, como dice el versículo que acabamos de leer, versículo 12, a la práctica de la sobriedad, de la justicia y de la piedad. En este versículo 12, la sobriedad tiene que ver con dominio propio y lo hemos visto repetidas veces en muchas ocasiones en esta carta. Muy importante. El que quiere andar en santidad debe practicar el dominio propio. Debe andar en justicia. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Andar en justicia a la luz y en el contexto de este versículo tiene que ver con andar en rectitud, con andar correctamente, con que ande sin tachaduras, sin que le señalen, de manera honrada. Y debe andar piadosamente. La piedad tiene que ver con todo lo que agrada a Dios. Entonces, usted ha sido salvado por gracia. No porque usted lo merezca, sino porque Cristo pagó. Y producto de esa salvación, Dios le promete por su gracia una vida santa. Somos declarados santas. Y nos llama a través de su palabra a practicar esa santidad, a vivir esa santidad, a experimentar esa santidad. Vivir en la gracia es vivir una vida santa. Hay un orden lógico en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Éramos inicuos, inmundos, malas personas, pecadores perdidos. Pero Dios ofreció su gracia para toda la humanidad y por medio de creer en Cristo somos salvos. Ese es el orden lógico.
Estamos perdidos por causa del pecado. Jesús murió para salvarnos y creyendo en Él somos salvos por gracia. Y una vez que somos salvos, esa misma gracia opera en tu vida para que andes en santidad. Aquí también podemos ver que no hay excusa para que no andemos en santidad. A veces decimos que no somos tan buenos como para andar en santidad. Y la verdad es que no lo somos. Cristo es perfecto y nos motiva a andar en santidad a través de su Espíritu Santo. Quizás tú que estás en la casa ahí, piensas que no es el momento para venir a Cristo porque estás distante de vivir una vida santa. Pero que tú no puedes brincarte los pasos. No puedes vivir en santidad si no has venido a Cristo. No puedes vivir en santidad si no eres salvo. Entonces hay un orden lógico. Santificación para aquellos que han experimentado la salvación. Y la tercera verdad es que una iglesia que vive por gracia, vive con esperanza. Y seguimos viendo este orden lógico. Este es el tercer punto. Una iglesia se caracteriza porque vive con esperanza. Una iglesia firme se caracteriza porque vive con esperanza. Esa gracia que ya vimos que salva y que santifica es la gracia que nos da esperanza. La gracia nos salvó de la pena del pecado. La gracia nos santifica. Y esto lo hace librándonos del poder del pecado sobre nuestras vidas. La gracia nos da esperanza. Y la manera en que nos da esa esperanza es que nos asegura que vamos a ser libres de la presencia del pecado. Ciertamente, una vez que somos salvos, que venimos a Cristo, que creemos en Él, somos justificados. Estamos liberados de la pena del pecado, que es la muerte espiritual. Luego nos santifica. Esto significa que no somos esclavos del pecado, pero hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Nos hemos criado pecando. Estamos tan acostumbrados a pecar que la santificación debe convertirse en un proceso práctico también, por medio del cual vamos dejando de pecar. Y nunca vamos a dejar de pecar 100% hasta que lleguemos a esta tercera etapa de esperanza, donde nos van a dar un cuerpo glorificado y donde Dios nos promete libertad total de la presencia del pecado. Ya no vamos a habitar con el pecado en nuestro cuerpo. Dice el apóstol Pablo por ahí, por Colosenses capítulo 1, que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. A eso se refiere, a lo mismo, a que vamos a ser librados de la presencia del pecado. Esa palabrita ahí en el versículo 13, que aprovecho y leo otra vez, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta palabrita bienaventuranza ahí puede ser traducida como felicidad. Tercer punto, la tercera verdad es que tenemos esperanza, una esperanza feliz por medio de la gracia y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para aquellos que andan por ahí hablando disparates acerca de Jesús,
Este es un versículo contundente que muestra la deidad de Jesús. 100% Dios, 100% hombre. No hay dudas ahí. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ambas cosas se refieren a la misma persona. Nuestro gran Dios, Jesucristo. Nuestro Salvador, Jesucristo. Tenemos esperanza porque nuestro Salvador es Dios, que se hizo hombre, para identificarse con esta humanidad perdida, para darle la oportunidad a todos de que puedan tener acceso a la gracia por medio de la fe y disfrutar de una vida llena de esperanza, porque tenemos la seguridad de que vamos a estar 100% libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. Es maravilloso ver cómo Pablo defiende estas verdades fundamentales de la palabra de Dios. La Biblia, toda la palabra de Dios es cristocéntrica. Y aquí en estos versículos Pablo se está refiriendo a todo lo que había enseñado en el primer capítulo, en la primera parte del capítulo 2. Cuidarse de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, de lo deficiente y poner líderes calificados en la iglesia. Es para vivir en la gracia, para enseñar sobre la gracia, para evangelizar en la gracia. Esa es la clave. A veces perdemos el tiempo en discusiones filosóficas, teológicas y muy espirituales, cuando la vida cristiana se trata de la práctica, de practicar la santidad, porque tenemos esperanza. Esa es la forma de vivir en la gracia. La gracia nos salvó, nos santificó y nos sigue santificando y nos da esperanza. Cuarta y última verdad que el apóstol Pablo enseña en estos versículos es que una iglesia firme que vive en la gracia camina en seguridad, camina segura, anda segura. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa palabrita y redimirnos significa librarnos de la esclavitud. Ya no somos esclavos, ni lo volveremos a ser. Esto nos da seguridad, garantía de salvación. Dice ahí en el versículo, un pueblo propio. Ahí, sin lugar a dudas, se refiere a la iglesia. Aunque ciertamente hay diferencias entre el pueblo de Israel y la iglesia, aquí el versículo tiene que ver con todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús, que pertenecen a la iglesia. La iglesia puede estar segura, puedes predicar con seguridad, puedes enseñar con seguridad, porque esa seguridad de salvación, esa seguridad en tu vida, no depende de ti, depende de Dios, porque por gracia sois salvos. Y esa gracia fue manifestada a través de Cristo. Y de Él depende tu salvación. ¿Qué tú pusiste? ¿Qué yo puse? La fe. La fe es la herramienta para alcanzar la salvación. Porque por gracia sois salvos. Entonces, este versículo 14 nos dice que fuimos redimidos, fuimos librados de la esclavitud
Y esa liberación nos transmite seguridad. Volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 24, dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que está diciendo Pablo también aquí cuando habla de redención. Ese ha pasado que dice Juan en su Evangelio, versículo 24 del capítulo 5. La palabra en el original tiene la idea de que no puede volver atrás. Una vez que pones tu fe en Cristo Jesús, ni tú mismo puedes echarte para atrás. Porque esa seguridad depende en la gracia de Dios. Es por eso que la iglesia está llamada a vivir en la gracia, a vivir por la gracia, a enseñar sobre la gracia de Dios. Y todos nosotros somos miembros de la iglesia de local y de la iglesia universal. Y estamos llamados a vivir en la gracia. Estamos llamados a vivir cada una de estas 4 verdades. Salvación. ¿Ya eres salvo? Enseña sobre la salvación. Enseña sobre la gracia que salva. Explícale a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu esposa, a tus hijos, que deben poner su fe, su esperanza, su confianza en Cristo para que sean salvos. La iglesia debe predicar esto. La iglesia debe vivir la santidad. Porque la iglesia ha sido salvada y dotada de las herramientas. Tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, que nos da la fuerza para poder andar en santidad. Ciertamente somos declarados santos porque ya hemos sido apartados para Dios por medio de la salvación. Pero en la práctica debemos experimentar esa santidad a la que somos llamados. Tenemos esperanza. La iglesia no puede vivir sin esperanza. Tenemos una esperanza real, veraz. Y la esperanza radica en la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien nos va a librar de la presencia del pecado en nuestras vidas. Y por todo esto que hemos dicho, tenemos entonces seguridad, librados de la esclavitud. Podemos caminar con la mente en alto. Podemos trabajar sin temor a caer, porque si caemos estamos seguros en Cristo y Él nos levanta. Esa es la idea. Y no quiero concluir sin leer nueva vez el versículo 15, terminando la porción que nos compete para la mañana de hoy. Dice el verso: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Este es el llamado final de esta porción de Pablo a Tito. 3 palabras: habla, exhorta y reprende. Cuando el apóstol Pablo está diciéndole a Tito, habla, la idea del texto es: predica, enseña esto que les he dicho, enseña sobre la gracia salvadora, sobre la gracia santificadora, sobre la gracia esperanzadora, sobre la gracia que te da seguridad. Predica y enseña esto. Que esa gracia se manifestó en la carne y por medio de depositar nuestra fe en Él, entonces somos salvos, santos. Tenemos esperanza y seguridad. Habla esto. Pero dice otra palabrita: exhorta. Y acuérdense que les dije en uno de los mensajes anteriores que es exhortar en esta carta significa acompañar. Ve al lado de esas personas a las que le estás predicando. No les dejes solo. Esto no es un llamado solo para los líderes, es para todos los miembros de la iglesia. Usted tiene personas a su lado que necesitan acompañamiento en la vida cristiana. Esa es la idea de Pablo cuando le dice a Tito: exhorta, acompáñales con ternura, con amabilidad.
Quizás hay personas que no están claras en algunas cosas de las que enseña la Biblia. Pero en esta porción Pablo está llamando a exhortar específicamente en estas cosas fundamentales de la gracia, porque tienen que ver con nuestra salvación. Y en tercer lugar, tercera palabrita que uso, estoy concluyendo, es reprende. Y esa palabrita reprender, y la vimos también en mensajes anteriores, tiene que ver con convencer. Debemos estar tan empapados de la Biblia, de la palabra de Dios, leerla todos los días, cada momento, aprenderla, escucharla, escudriñarla, revisarla, preguntarnos por qué está esto escrito aquí, qué quiere enseñarnos esto. Porque tenemos que tener la capacidad para enseñarla. Debemos tener la capacidad de explicarla con claridad. A esto se refiere Pablo cuando habla de convencer, de reprender. Quizás a tu lado hay un hermano, quizás en tu célula, quizás en tu familia, que no está claro en algunas cosas o que te contradice cosas que están muy bien fundamentadas y documentadas en la palabra de Dios. Si no la conoces, no podrás convencerle. Entonces, ejercítate predicando, acompañando y convenciendo a las personas que están a tu alrededor. Ese es el llamado del apóstol a todos los hermanos en esta iglesia, principalmente a los líderes, principalmente a los ancianos, pero igual a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Estamos llamados a predicar, acompañar y convencer de la sana doctrina a las personas que quizás no están muy claros. Y antes de orar, vuelvo. Sé que lo he repetido mucho en esta mañana, pero es que es muy importante en este mensaje. Si no sabes a dónde va tu vida, si no sabes qué va a pasar contigo luego de que seas sacado de este mundo por medio de la muerte, que significa separación entre tu cuerpo y tu espíritu, es momento de tú abrazar la gracia de Dios, que se manifestó a través de Cristo. Dios se hizo hombre para darte vida eterna. Pero tienes que poner tu fe, ahí está la gracia extendida a toda la humanidad. Pon tu fe y serás salvo. Y a ti que ya has puesto tu fe, entonces habla, exhorta y reprende. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que Dios les bendiga enormemente y oramos para finalizar. Amado Padre Celestial, a ti la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Tú eres bueno, grande y santo. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella edifica nuestros corazones y nuestras vidas. Ayúdanos a caminar sobre ella. Ayúdanos a vivir como iglesia en una vida que se caracteriza por la gracia en todos sus aspectos. Gracias Dios te damos por tu gracia, por tu Hijo. A ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho.